Éxodo capítulo 19, versículo 7. Exodus chapter 19, verse 7. Gloria a Dios. Glory to God. Éxodo 19, 7. Exodus 19, verse 7. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. I read in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. And Moses came and called for the elders of the people and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. And all the people answered together and said, all that the Lord had spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. And the Lord said unto Moses, lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando para que el Señor añada bendición a su palabra. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, Dios mío, delante de tu presencia continuamos en esta noche dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento y todo el honor, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque en esta hora estamos en tu casa, Señor. Nos hemos dispuesto para venir a adorar tu nombre, a exaltar tu nombre. Pero ahora también en estos minutos, Señor, queremos meditar en tu palabra. Te doy gracias por concederme esta responsabilidad, Señor, de estar aquí. Sabemos que no es palabra de hombre lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir está en las Escrituras. Te pido que seas tú, Señor, dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo, que coloques lo que tú quieras decir y quites lo que tú no quieras que se diga, Señor, porque lo que necesitamos es que tu pueblo sea edificado, que sea tu voz y no la voz de una persona, Señor. Solamente somos instrumento en tus manos, tú haces como tú quieres hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Amen. Cuando escuchamos a Dios, morimos. When we listen to God, do we die? Vamos a estar meditando acerca de esta pregunta. We're going to be reflecting on this word, on this question. Cuando escuchamos a Dios, ¿morimos? When we listen to God, do we die? Gloria al Señor. Usted se quedó así como, wow, esa pregunta. Maybe you say, wow, that question. Pero vamos a mirar el por qué hemos hecho esta pregunta. Well, we're going to see why we made this question. Escuchamos mucho a personas We listen to a lot of people, decir, Dios me dijo, and they say, God told me, Dios me habló, God spoke to me, yo sentí I felt una inspiración an de inspiration parte de Dios, from God. hablé lo que Dios puso en mi corazón, I spoke what God put in my heart, etcétera, etcétera. etc. Y yo creo que sí, todos creemos que sí, ¿verdad? And I think that we believe that, yes, Que Dios habla. that God speaks. Quizás no en todas las ocasiones Maybe not in every single occasion y no todas las veces and not every time que las personas lo dicen. that people say so. A veces nuestras emociones Sometimes our emotions nos pueden traicionar. can make us a bad move. A veces nuestros pensamientos, Sometimes our thoughts, nuestras ideas our ideas nos pueden traicionar. can betray us. Pero cuando es Dios, But when it's God, cuando es realmente Dios, when it's truly God, es una bendición. it is a blessing. Porque todos queremos escuchar a Dios. Because we all want to hear God.
Usted se arrodilla a orar You kneel down to pray, y yo sé que usted quiere escuchar a Dios and I know that you want to hear God audiblemente hablándole in a loud voice, o como nos han dicho algunos pastores or as some pastors have told us, que han vivido esa experiencia that they have lived that de experience sentir la voz de Dios allá muy adentro de su of corazón. feeling God's voice very deep in their hearts. Eso es algo especial. That is something special, Y Dios lo quiere hacer, and God wants to do it. ¿verdad que sí? Dios lo quiere hacer. Right? Do you believe it? Él quiere siempre hablarnos. He wants to speak to us. En este pasaje que hemos leído, en estos versículos, In these verses that we just read, encontramos a Dios hablando con Moisés we find God speaking with Moses y mandándole una razón, un recado and telling him a task al pueblo que él venía dirigiendo. for the people that he was in charge of. Y Dios le dice a Moisés And God told Moses lo que él quería hacer, what he wanted to do. que era hablar con ellos, That was to speak with them, que ellos escucharan su voz. that they may hear his voice. Y él le dice a Moisés And God told Moses la razón por qué él quería hacerlo. the reason why he wanted to do it. En el último versículo que leíamos, In the last verse that we read, o en el versículo 9, verse 9, dice aquí, it says, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee and believe thee forever. Todos sabemos que ellos tenían un conflicto con Moisés. We all know that they had a conflict with Moses. A ratos le creían, Sometimes they would believe, pero a ratos dudaban but sometimes they would doubt, y terminaban peleando con él. and they would end up fighting with him. Cuando la cosa se ponía dura, When things got really difficult, cuando no iban las cosas marchando a la manera que ellos querían, when things weren't going in the way that they wanted to, se molestaban they got upset y empezaban a echarle la culpa a Moisés, ¿verdad? and they blamed Moses, right? Gloria al Señor. Glory to God. Y Dios quería que ellos lo escucharan, And God wanted them to listen to him. que no era Moisés, que era Dios, That it wasn't Moses, that it was God. que Moisés solamente estaba obedeciendo. That Moses was just being obedient. Ese era el propósito de Dios. That was the purpose of God. Cuando usted se ubica en el versículo 17 del capítulo 19 que leímos, When you go to verse 17, si me acompañan allí vamos a leer unos versículos. we will read some verses. El 17 dice lo siguiente, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. Y Jehová dijo a Moisés, el 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount. And the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites,
para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the Lord to gaze, and many of them perish. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. And let the priests also which come near to the Lord sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Aquí Dios le estaba hablando a Moisés y le estaba diciendo Here God was talking to Moses, and he was saying, los requisitos, I ask for you the requirements, lo que ellos necesitaban what they needed to do. hacer. Gloria al Señor. Era necesario que ellos se santificaran It was necessary for them to be sanctified, para acercarse a Dios. to get closer to God. Allí vamos a aplicar un poquito a la iglesia, And we're going to put this unto the church, a nosotros. to us. A veces queremos oír a Dios que nos hable, Sometimes we want to hear God that He may speak to us, pero hay condiciones. but there are conditions. Es diferente It's different. una persona que viene nueva, A new person que viene por primera vez that comes for the first time porque lo invitaron, porque le hablaron del Evangelio, because he was invited, because someone spoke about the gospel to him, a nosotros que ya llevamos un tiempo, to us that we have been here for a while, que ya hemos vivido un proceso, that we have lived a process. ya Dios nos demanda más a nosotros. God demands more from us. Dios dice en su palabra God says in His word que al que mucho se le da, that the one that is given a lot, ¿qué pasa? what happens? Mucho se le demanda. It is a lot is demanded from him. Así que si usted y yo queremos escuchar la voz de Dios, So if you and I, we want to listen the word of God, allá cuando estamos orando, when we are praying, cuando estamos a solas con Él, when we are alone with Him, de manera específica, in a specific way, nosotros tenemos que buscar la santificación, we need to look for sanctification, no acercarnos de cualquier manera a Dios. not going as randomly to God. Dios escucha todas las oraciones, God listens all prayers, pero Él no atiende a todo. but He doesn't answer all. En una ocasión, el pueblo de Israel In one occasion, the people of Israel, se acercaban a Dios they were getting closer to God, y Dios les dijo, miren, and God said, look, mi mano, my hand, mi brazo no se ha cortado my arm hasn't gotten short para bendecirlos. to bless you. Mi oído My ear no se ha grabado, no se ha cerrado hasn't been closed para yo oírlos, for me to listen to you. pero había algo que impedía But there was something that was blocking y que hacía que Dios se ocultara, and that did made God to turn away, to hide. y eran las injusticias, And it was injustices, el pecado. sin, Eso separaba a Dios del pueblo. that separated God from the people. Isaías 59:1, lo puede leer, ahorita no lo vamos a leer. Isaiah 59:1, we're not going to read it now. Entonces había aquí una condición para ellos, So there was a condition here for them, y ellos aceptaron, and they accepted. ellos se santificaron They sanctified themselves 3 días 3 days, y fueron al monte and they went to the mount a escuchar a Dios. to hear God. Pero sucedió que cuando Dios empezó a hablarles, But it happens that when God started to talk to them, a ellos les dio miedo. they were scared. Ellos se asustaron. They were afraid. Versículo 18 del capítulo 20 de Éxodo. Vamos allí todos juntos, me pueden acompañar. We're going to go to chapter 20, verse 18.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. Si nos detenemos a analizar el versículo 19 un poco, If we stop to analyze this verse 19, ellos dicen lo siguiente: they said the following, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Speak thou with us, and we will hear. Ellos prefirieron escuchar la voz del hombre. They rather hear the voice of men. Ellos prefirieron escuchar a Moisés. They prefer to listen to Moses. Y aunque Moisés And even though Moses era un hombre dirigido por Dios, was a man that was directed by God, no dejaba de ser humano. he was human. Él se podía equivocar como nosotros. He made mistake like us. Ellos debían escuchar a Dios. They had to listen to God. Ellos debían escuchar la voz de They Dios. should have listened the voice of God. Pero ellos dijeron: no hable Dios con nosotros, But they said, let not God speak with us, porque nos morimos. lest we die. Y en sí ellos estaban diciendo una realidad And they were saying a fact, espiritual, a spiritual reality, una verdad espiritual. a spiritual truth. Aunque ellos lo estaban hablando de que iban a morir físicamente, Even though they were speaking that they were going to die physically, de que seguían escuchando a Dios y iban a quedar ahí tendidos. that if they heard God, they were going to plop dead. Pero si usted analiza espiritualmente, But if you analyze this spiritually, iban a morir. they were going to die. ¿Por qué? Why? Porque cuando nosotros atendemos a la voz de Dios, Because when we listen to the voice of God, a su palabra, through His Word, nuestra naturaleza, our human nature, nuestras emociones, our emotions, nuestros sentimientos, our feelings, toda aquella obra de la carne all those works of the flesh, va a morir. they're going to die. Esto me habla, mis amados, que es necesario This speaks to me that is necessary escuchar la voz de Dios. to listen the voice of God. Que más que venir aquí al culto y aquí hay un varón de Dios, You come here and to the service and you see a man from God al cual Dios le da la palabra. to whom God give him a word Gloria a Dios por los pastores through the pastors. que mantienen comunión con Dios They keep communing with para God que Dios le dé la palabra for God to give them the word que el pueblo necesita. that the people need. Pero más que ello, But more than that, usted y yo you and I, personalmente, personally, allí en comunión con Dios, in communion with God, a donde nadie nos ve, where no one can see you, a donde solamente Él nos ve, where only He sees us, allí en esa comunión in that communion con su palabra, with His word, allí va a empezar a morir un poco de cosas there a lot of things are going to start to die que son necesarias que mueran. that are necessary for them to die. Gloria al Señor. Glory to God. ¿Cuánto damos gloria a Dios? How many of you give glory to God? Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of Pero a God. ellos les dio miedo y dijeron: queremos escuchar a Moisés. But they were scared and they said, we want to hear
Moses. y nos ponemos de lejos, And we're going to get far, así retiradito. like this, far away. No quiero estar allí cerquita, I don't want to be close. porque es que si yo me acerco, Because if I get closer, voy a morir. I'm gonna die. Y es lo que usted y yo necesitamos, And that's what you and we need, morir to die a muchas cosas to many things que afectan la comunión con Dios. that affects our communion with God. Aleluya, Hallelujah. gloria al Señor. Glory to God. Es fácil escuchar la voz del hombre It's so easy to hear the voice of men, y más cuando se acomoda a nuestros deseos. and even more when it is going according to our desires. Hoy en día, por gracia de Dios, Today, by the grace of God, tenemos pastores, we have pastors, líderes, leaders, ministros ministers que se preocupan that are worried por predicarnos la palabra, for preaching the word, tal como Dios just like God lo dice. says. Gloria al Señor. Glory to God. Pero encontramos también una cantidad But we also find que simplemente quieren tener un montón de personas, some people that just want to have like plenty of people, pero que cada uno viva como quiera. but for everyone to live accordingly. Y entonces el que vemos que está mal, So when we see that the one that is wrong, no le decimos lo que hay que arreglar, we don't tell him what he has to fix, sino que le damos la palmadita but we tap his shoulder y decimos Dios sabe todo. and we said God knows it all. Y sí, Dios sabe todo. And yes, God knows it all. Y hay procesos que vive cada persona And everybody lives their own process cuando está empezando. when they are starting. Pero hay otra parte But there is another part que ya Dios exige. that God demands. Y usted encuentra a Dios exigiéndole al pueblo And you find God demanding people en muchas ocasiones in many occasions cómo debían de vivir para Dios. how they should live for God. A veces es fácil escuchar al hermano, Sometimes it is so easy to al vecino, hear our brother, our neighbor, al amigo, our friend, aquel que dice no creo que sea para tanto, the one that says, oh, it's not a big deal. es que a veces exageran, They exaggerate. pero ¿qué de Dios? But what about God? ¿Nos vamos a quedar con la respuesta del hombre Are we going to stay with the answer of men? o vamos a ir directamente a Dios? Or are we going to go directly to God? Y le vamos a decir a Dios, Dios, ¿te agrada como yo estoy viviendo para ti? And we're going to ask God, God, the way that I'm living, is it pleasant for you? ¿Te agrada como yo hablo cuando no estoy con los hermanos? Do you like how I speak when I am with the brethren? ¿Te agrada el tipo de música que yo escucho cuando no estoy en la iglesia? Do you like the type of music that I listen to when I'm not at church? Señor, ¿te agrada como me visto? Do you like how I am dressed? Señor, ¿te agrada esta falda que me compré? Do you like this skirt that I bought? Señor, ¿te agrada este pantalón, este flux que me compré? Lord, do you like this suit that I bought? ¿O no queremos escuchar a Dios para no morir? Or do we not want to listen to God lest we die? Si no escuchamos a Dios, If we don't listen to God, directamente Él, Him directly, no sabemos si estamos agradándolo. we don't know if we are pleasing Him. Porque yo puedo ir donde mi amigo y decirle, ¿usted cree que yo estoy bien así? Because I can go to my friend and ask him, the way that I am dressed, is it okay? ¿Usted cómo me ve? How do you see me? Ah, no, yo la veo bien. Oh no, you look fine. Yo veo que va a los cultos. I see that you go to services. Yo veo que usted ayuna I see that you una vez al mes, así de... fast once a month, but you do it.
Yo lo veo por ahí a veces en la vigilia. I see you sometimes during the watch nights. Yo lo veo sirviendo. I see you serving. Para mí eso está bien. To me, you are good. Y Dios, And God, debemos de ir a Dios. we need to go to God. Es cierto que damos testimonio delante de nuestros hermanos. It's true that we give testimony in front of our brethren. Es verdad que es necesario, It's true that it's necessary. pero es más necesario ser aprobados por Dios. But it's more necessary to be approved by God. Aleluya. Hallelujah. Ellos dijeron, morimos, They said, we die. y les era necesario. And it was necessary. Gloria al Señor. ¿Cuánto bendecimos el nombre del How Señor? many of you bless the name of God? A veces escuchamos al hombre murmurar, Sometimes we listen to men murmur, a las personas hablar, to people speaking, decir del hermano o de la hermana. saying this and that about the brother. Y no vamos a Dios para mirar si Dios piensa así del hermano, And we don't go to God to see if God thinks that of the brother, sino que inmediatamente but that immediately recibimos esa información we receive that information y la llevamos y la comunicamos por allá a otros. and we go and we spread that information around. Y no sabemos si realmente es verdad. And we don't know if that is really the truth. Entonces nos convertimos en jueces, So we become judges, en personas que juzgan, in people that judge others, porque a veces estamos escuchando al hombre because sometimes we are listening to men. y nos es necesario más escuchar a Dios. And it's necessary for us to listen to God. En sí, ¿qué era lo que Dios les quería decir a ellos? What did God wanted to say to them? Cuando usted se ubica en el capítulo 20 de Éxodo, When you go to chapter 20 of Exodus, encontramos los 10 mandamientos. we find the 10 commandments. Recuerde el contexto. You remember the context. Éxodo 19 Exodus 19, y todos estos versículos all of these verses hasta el 21 a donde leíamos, until 21, which was the verse that we read. ahí Dios les pide a ellos cómo debían presentarse delante de Dios. There, God told them how they should present themselves before Him. Y ya en el capítulo 20, And in chapter 20, Dios dice, God says, y habló Dios todas estas palabras diciendo, and God spoke all these words, saying, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Thou shalt have no other gods before me. Y allí empiezan todos estos 10 mandamientos And all the 10 commandments begin, que usted y yo conocemos. that you and I we know. No los vamos a leer todos en esta noche. We're not going to read them all tonight. Eso le queda de tarea a usted en la casa. That's your homework. Pero miremos algunas cositas que ellos necesitaban morir. But let's see some things that they had to die. No tomarás el nombre, versículo 7 del capítulo 20. Verse 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. 8. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Remember the Shabbat day to keep it holy. Era necesario que ellos también murieran a ese afán, quizás siempre por lo material. It was necessary for them to also die to that rush about getting material things. Le era necesario sacar un tiempo para Dios. It was necessary for them to take a space
Nos es For God. necesario. It is necessary for us. Nos es necesario a la iglesia It is necessary for the church sacar el tiempo to take the time que le corresponde a Dios. that belongs to God. Y para eso debemos morir And for that, we need to a die nuestros deseos, to our desires, a nuestras carreras, our rush, a nuestros afanes. our worries. Gloria al Señor. Debían honrar a su padre y a su madre They had to honor their mom and dad para que les fuera bien en la vida. for them to do good in life. Versículo 12. Verse 12. 13. No matar. 13. Thou shalt not kill. No matarás. Thou shalt not kill. Físicamente, Physically, pero también quizás matar a alguien espiritualmente. but also killing someone spiritually. Y para no acabar con alguien espiritualmente, And to not end someone spiritually, tenemos que estar constante escuchando la voz de Dios. we need to be constantly hearing the voice of God. Cuando Él nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, When we say that we should love each other, que debemos tener paciencia los unos para con los otros. that we need to be patient within each other. No cometerás adulterio, Thou shalt not commit adultery. esos deseos desordenados, esas pasiones Those desordenadas, passions and lust of the flesh, debían morir. they had to die. Y el 16, And 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. thou shalt not bear false witness against thy neighbor. No codiciarás la casa de tu prójimo. Thou shalt not covet thy neighbor's house. No codiciarás la mujer de tu prójimo, Thou shalt not covet thy neighbor's wife, ni su siervo, nor his manservant, ni su criada, nor his maidservant, ni su buey, nor his ox, ni su nor asno, his ass, ni cosa alguna nor anything de tu prójimo. that is thy neighbor's. Les era necesario que morir, What did they had to do? They had to die. It was necessary. pero ahí llegamos a la parte donde ellos dijeron, But that's when we get to the part where they said, no, Moisés, mejor no. no, Moses. No. Dios, perdón, Sorry, God. nosotros mejor escuchamos a Moisés. We rather listen Moses. Nosotros mejor oímos a Moisés porque no queremos morir. We rather listen Moses because if we hear God, we will die. Gloria al Señor. Glory to God. Hermanos, Brethren, necesitamos siempre estar atento we need to be attentive a lo que Dios dice. to what God says. La palabra profética más segura The most secure prophetic word es esta. is this, Y usted y yo la tenemos. and you and I, we have it Diariamente con nosotros. daily with us, La Biblia. the Bible. Leamos la palabra. Let's read the word of God. Escuchemos a Dios a través de su palabra. Let's listen God through his word. Nosotros a veces sentimos a Dios obrar. Sometimes we feel God working. Vemos a Dios hacer milagros. We see God doing miracles. Vemos a Dios levantando personas, We see God raising up people, restaurando vidas. restoring lives. Y damos la gloria a Dios And we give glory to God. y nos gozamos, ¿verdad? And we rejoice, right? Y creemos en ese momento en el poder de Dios. And in that moment we believe in the power of God. A veces estamos en el culto Sometimes we are at the service y conocemos la condición de un hermano, de una persona nueva que vino quizás. and we know the condition of someone new. Y si Dios trajo una palabra de consuelo And if God brought a word of consolation o de exhortación, or of exhortation, y usted sabe que Dios está allí tratando con esa persona, and you know that God is dealing with that person right there, usted se goza, ¿verdad? you rejoice, right?
Nos alegramos we rejoice porque decimos Dios está obrando. because we say God is working. Pero luego nos vamos But then we go y olvidamos. and we forget, Y no podemos olvidar and we cannot forget lo que Dios hace en medio de nosotros. what God does among us, Lo que hizo en medio de what nosotros. He did among us, Lo que hizo con nosotros. what He did with us, Y lo que Él dice que quiere seguir haciendo con and what nosotros. He says He wants to continue doing with us. Cuando nos ubicamos allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 23, When we go to Deuteronomy chapter 5, verse vamos a leer allí un poquito más. 3, Deuteronomio 5, 23. Deuteronomy chapter 5, verse 23. Allí vemos a Moisés recordándole a ellos We see Moses reminding them lo que Dios había en aquel tiempo hablado. what God spoke back then. Versículo 23. Aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas y vistes al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. And it came to pass when ye heard the voice out of the midst of the darkness, for the mountain did burn with fire, that ye came near unto me, even all the heads of your tribes and your elders. Y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla a hombre, y éste aún vive. And ye said, Behold, the Lord our God hath shewed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire. We have seen this day that God doth talk with men, and he lived. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Now therefore, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God anymore, then we shall die. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? For who is there of all flesh that hath heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire as we have and lived? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Go thou near and hear all that the Lord our God shall say, and speak thou unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it and do it. Moisés allí les estaba diciendo, esas fueron las palabras que ellos dijeron allá en Éxodo, en la primera parte donde leíamos. They were saying, so those are the words that Moses was saying back when we were reading in Exodus. Lo que nosotros decimos y no queremos, hermanos, Dios lo tiene en cuenta. The things that we say we don't want them, God takes them into account. Y eso no va a ser para bendición de nosotros, o lo es, And that is not going to be a blessing for us, or maybe it will. lo es si escuchamos y estamos dispuestos a obedecer. It will if we are willing to hear and to obey. Pero si no, But if not, los que vamos a estar mal the ones that are going to be wrong somos nosotros, is us, porque vamos a estar allí because we will be there, a medias. like half. Y es necesario And it's necessary estar seguros to be secure que todo lo que nos enseñan, that everything that we are being taught, que todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, that everything that we have learned so far,
es Dios. Is God. Es Dios que así lo exige. Is God that demands so. No nos debe parecer duro, We shouldn't think of it as something difficult. no nos debe dar miedo We shouldn't be scared y menos rechazar and less reject it. cuando es Dios que nos quiere hablar. When is God the one who wants to speak to us? En una ocasión In one occasion, hubo una gente que también le pareció muy duro las palabras que el Señor Jesucristo estaba hablando. there were also a group of people that also thought that what the Lord was saying was something really difficult. Y quizás les dio miedo And maybe they were afraid, y algunos se fueron. and some of them leave. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Vamos a You ir remember, allí, right? vamos a ir allí textualmente We're going to go there en el libro de San Juan capítulo 6, to the book of John, chapter 6, San Juan 6, 60. verse 60. Gloria a Jesús. Ya está. Gloria a Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Many, therefore, of his disciples, when they had heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, "Does this offend you?" Versículo 66. Verse 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Then said Jesus unto the 12, "Will ye also go away?" Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Then Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life." Hermanos, las palabras de Dios My brethren, the words of God son para vida eterna. are for everlasting life. Procuremos estar atento a la voz de Dios. Let's be attentive to the voice of God. Nosotros tenemos una conciencia. We have a conscience. Nosotros sabemos We know cuando es Dios que nos está hablando. when is God the one that is speaking to us. Y si usted tiene duda, And if you doubt it, cuando alguien está aquí predicando, when someone is here preaching, usted no diga, ay, esto es tal vez que el hermano o la hermana. don't say, "Oh, this is the brother and the sister," Como saben mi condición, because they know my condition o se enteraron por ahí, or they heard about it. por eso está diciendo todo eso. That's why he is saying all of this. O sales de aquí del culto Or they're going to leave the service diciendo quizás, saying maybe es que a veces los pastores exageran. is that the pastors, they tend to exaggerate. Y nosotros tenemos es que ir a preguntarle a Dios. What we need to do is to go and ask God Que Él nos confirme su palabra. that he may confirm his word. Porque cuando es Él Because when it's him y no el hombre, and not men, usted va a ser transformado. you will be transformed. Dios usó a hombres para hablarnos a la palabra. God used men to speak to us about the word. Pero cuidado, era su palabra. But be careful, it was his word. Cuando a mí me hablaron la palabra de Dios, When I was spoken the word of God, esa palabra fue para convicción. that word was for conviction. Y yo sé que pasó con usted igual. And I know that happens to you too.
Usted murió a su vida vieja, You died to your old life, a ese viejo hombre, to that old man, y empezó una nueva vida. and you start a new life. Pero fue Dios. But it was God. Dios nos transforma God transformed us a través de su palabra, mis amados. through His word, my beloved. Y recordemos que lo que vivió Israel And let's remember that what Israel lived es de ejemplo para nosotros. is an example for us. Y de hecho la palabra lo dice, ¿verdad? And actually the word says so. Que muchas cosas están aquí escritas para ejemplo. That many things are written here to be an example. Quiero ir ya concluyendo. I want to go finishing. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. We're going to read Hebrews chapter 12. Vamos a leer allí unos versículos. I'm going to read some verses. Refiriéndose a esto mismo que venimos hablando. Speaking about what we have been speaking about. Hebreos 12, 21. Hebrews 12:21. Dice la palabra, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. Esto refiriéndose a lo que venimos hablando. This referring to what we have been speaking so far. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Versículo 25, atentos. Verse 27, be attentive. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. 25, see that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Vuelvo y reitero, no es necesario I am going to say it again, it is necessary escuchar la voz de Dios. to listen the voice of God. Vamos nuevamente a Éxodo 20, 18. We are going to go again to Exodus 20. Éxodo 20, 18. Exodus 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. And when they said unto Moses, speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Ellos no quisieron, ¿y qué pasó, mis amados? They didn't want to, and what happened? Cuando usted lee el resto de la historia When you read the rest of the story de la travesía por el desierto, of their journey through the desert, siguieron los líos, fightings, they continue. siguieron los problemas, All the problems continued, las rebeliones, rebellions, las murmuraciones, murmuring. ¿sí? Yes,
¿Recuerdan que Coré se rebeló? Do you remember that ¿Y qué de- Korah rebelled? ¿Y qué decía Coré? And what did Korah said? ¿Acaso solamente por Moisés habla Dios? Does God only speak through Moses? No murmuraban porque no querían que Didn't they also murmur because they wanted Aarón fuera el sacerdote Aaron to be the priest, y todos los que estaban con él? and all the ones that were with him? Yo creo que si ellos hubieran escuchado a Dios allá, I think that if they have heard God there, si no les hubiera dado miedo, if they wouldn't have been scared, si no hubieran dicho lo que dijeron, if they wouldn't have said what they said, hable Moisés con nosotros, speak Moses unto us. se hubieran ahorrado todas esas situaciones, All of these situations, they wouldn't have happened, pero no quisieron escuchar. but they didn't want to Y luego hear. decían, eso es cuento de Moisés. And then they said, that's just Moses speaking. Para saber si es verdad lo que dice. How can we know if it's true? Él se puede inventar eso. He can invent that. Él puede inventar que Aarón fue el que Dios escogió He can invent that Aaron was the one that God chose después que hizo el becerro de oro. after he made the golden calf. ¿Acaso eso es justo? Is that fair? Hizo un becerro He made a calf, y ahora lo ponen de sumo sacerdote. and now he's the high priest. No, pero ¿qué estamos haciendo? What are you doing? ¿Por qué? Porque ellos no escucharon a Dios. Why? Because they didn't listen to God. Si ellos se hubieran detenido a escuchar a Dios, If they would have stopped to listen God en ese momento in that moment, quizás hubieran estado más sensibles maybe they would have been more sensible, y Dios les hubiera continuado hablando, and God would have probably continued speaking to them, confirmando lo que Él hacía a través de Moisés confirming what he was going through Moses en el corazón de ellos. in their heart. Pero ellos no quisieron But they didn't want y luego to. empezaron a murmurar, And they started to quejarse. murmur, to a quejarse. complain. Y vemos a los hijos de Aarón And we see the children of Aaron ofreciendo fuego extraño, offering strange fire, haciendo una cantidad de cosas doing a lot of things que no debían hacer, that they shouldn't have done, que Dios les había dicho that God told them a través de Moisés through Moses. y que Él les empezó a decir cuando le dio los 10 And he mandamientos. started telling them through the 10 commandments. Era necesario ellos escuchar directamente a Dios, It was necessary for them to hear God directly, hablar en su corazón, speak in their hearts, hablar al corazón de ellos, speak to their hearts, para morir a toda esa obra de la carne. to die to the works of the flesh. ¿Sabe qué es lo que a nosotros nos hace a veces comportarnos como nos comportamos? Do you know why we sometimes behave in the way that we do? Falta de comunión con Dios. Lack of communion with God, Falta de lectura de la palabra. lack of reading of the Word of God, Falta de estar más cerca a Dios. lack of being closer to God. Entonces, si ponen a este de líder, So if someone puts this one as the leader, eso fue el que el pastor tal vez ahí, porque no encontró a quién más. it was the pastor because he didn't find anybody else. Ese liderazgo no era de él, de ella, eso era de Julano. That leadership didn't belong to him, it was for this other person. Ay, el pastor, yo creo que no se dio cuenta lo que está haciendo. Maybe the pastor didn't realize what he was doing. Pero ¿sabe por qué hablamos a veces así? But do you know why we sometimes speak like this? Porque no estamos teniendo constantemente comunión con Dios. Because we're not having constant communion with God. Para que juntamente Along with, con el pastor along with the pastor, podamos sentir si realmente fue Dios o no. we may feel if it truly was God. Si estamos todos en comunión, If we're all in communion, si estamos todos escuchando la voz de Dios, if we're all hearing the word of God, vamos a estar de acuerdo. we will agree. Pero cuando no, But when we're not, vamos a dudar de todas las decisiones que se tomen.
we are going to doubt every single decision that is made. Y no solamente en la iglesia local, And not only here at the local church, a nivel de la obra, a nivel nacional, at the level of the work, and nationally speaking, a nivel internacional. internationally speaking, Porque es que nosotros somos una iglesia, because we are one church. somos el cuerpo de Cristo, We are the body of Christ. somos miembros los unos de los otros We are members of one and another. y no estamos puestos And He has placed us placed us to be pinching each other, mordiéndonos biting los unos a los otros. each other. Si no estoy de acuerdo If I disagree con una decisión, with a decision, yo voy a Dios. I go to God. Dios, God, si no es tu voluntad, if it's not your will, tú harás algo, you will do something. tú vas a inquietar, You will trouble tú me, vas a permitir que pase algo. and you're going to allow something to happen. Pero eso se consigue escuchando a Dios. But that happens when you listen Comunión to con the Dios. voice of God, the communion with God, Comunión con su palabra. communion with His Word. Ellos se rebelaron, They rebelled hicieron una cantidad de cosas and did a lot of things. y le decían a Moisés que no sabían si era verdad que él había sido puesto por Dios. And they told Moses, we don't know if it's true that God placed you. Pero Dios le había dicho a Moisés, But God told Moses, voy a hablar con ellos I will speak with them para que te crean para siempre. so that they may believe you forever. ¿Le estaban creyendo? Were they believing? A ratos sí, a ratos no. Sometimes yes, sometimes no. Porque cuando llegaba la presión, Because when pressure el momento arrived, difícil, the difficult moment, venía la duda, doubt arrived. se levantaba nuestro enemigo, Our enemy rose up. la naturaleza humana, Human nature, nuestra carne. our flesh. Entonces empezamos a hablar So we start lo que se nos speaking ocurra, what we want, como ellos lo hicieron. just like they did. Hay que tener cuidado, We need to be careful porque Dios dijo de ellos, ya concluimos. because God said about them, and I'm Éxodo about 20, to finish. Éxodo 20, 20. Exodus 20:20. Perdón. Éxodo 19, a donde leímos primero, Exodus 19, where we read first, versículo 5. verse 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Now, Leamos el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Cierro la Biblia. I close my Bible. Dios a nosotros nos ve God sees us como su especial tesoro, as his special treasure, como nación santa, as a holy nation, como pueblo adquirido por Dios, as people acquired by God, real sacerdocio. real priesthood. Y Él dice que es para que anunciemos And he says that is for us to announce a aquellas personas to those people la verdad de Dios. the truth of God. Él nos ve como su especial tesoro, He sees us as his special treasure porque Él le dijo eso al pueblo. because he said his people. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? But what did they have to do? Oír a Dios. Hear God. Oír a Dios. Hear God. La pregunta fue, si The- oímos a Dios, ¿morimos? The question was, if we hear God, do we die? Vamos a ponernos en pie. Let us stand up. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por este tiempo. Mi alma te alaba y te adora.
Gracias, Señor, porque hemos compartido tu palabra. Ejemplos, Señor, que encontramos en la misma. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Señor, necesitamos cada día prestar oído a tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Necesitamos escuchar constantemente la voz tuya, confirmar lo que tú haces, lo que tú dices. Señor, perdónanos. Perdónanos porque a veces no hacemos como tú has dicho que debemos hacer. Perdónanos porque a veces actuamos tan humanamente. A veces no queremos escucharte, Señor. A veces nos es más fácil escuchar, Señor, la voz del amigo, del hermano, de aquel que me habla livianamente. Porque en ocasiones tu palabra, Señor, para nosotros nos es gravosa, porque choca con los gustos de nosotros, pero es la que necesitamos para vivir conforme a tu voluntad. Que cada día nosotros, Dios, tengamos la capacidad de escucharte y hacer tu voluntad, de prestar oídos, Señor, de ir a profundizar en tu palabra. Aleluya. Oh, bogar mar adentro, como tú le dijiste a Pedro. Profundizar, Señor, en el océano del Espíritu Santo, para que Él nos redarguya, para que Él nos exhorte, para que Él nos enseñe. Oh, Señor, a veces estamos tan en nuestra naturaleza humana. A veces no hemos muerto, Señor, a esa parte, porque no te hemos escuchado como deberíamos escucharte. Y nos es necesario. Oh, Señor, yo quiero dejarme ayudar por ti. Yo quiero dejarme ayudar por tu palabra, porque tú me quieres ayudar. Tú nos quieres ayudar como iglesia, pero es necesario que nosotros nos dejemos ayudar. Oh, que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, y entendamos cuál es la voluntad de Él para nosotros. Que no sea un mandamiento de hombre, sino que sea realmente lo tuyo en nosotros, Señor.